Esto es audiolibro, con la narración del libro Adorando en Espíritu y en Verdad, escrito por el pastor Marvin Byers. Narración Christian M. Bienvenidos. Capítulo 2. ¿Qué es un tabernáculo y cuál es su propósito? En el Antiguo Testamento existen dos palabras hebreas que se traducen como tabernáculo o tienda. Ambas palabras también significan morada o lugar de morada, y ambas aparecen juntas en 2 de Samuel capítulo 7 verso 6. Ciertamente, no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Ambas palabras se usan para referirse a las tiendas en las que muchas personas habitaban en los tiempos bíblicos. La primera vez que la palabra tabernáculo aparece en la Biblia es en Éxodo capítulo 25 verso 9. El Señor le había dicho a Moisés en el versículo anterior que él quería habitar entre su pueblo. Luego le dijo que quería que le hiciera un tabernáculo exactamente conforme al modelo que le mostraría. Hebreos capítulo 8 verso 2 al 5 nos explica por qué Dios insistió en que el tabernáculo terrenal se construyera según un patrón específico. Su diseño iba a ser un reflejo o sombra de la morada celestial de Dios, del tabernáculo que Él levantó. Aquí tenemos un mensaje muy claro. Dios mora en la adoración, Salmos 22, verso 3. Ya que Él ha ordenado que su morada o tabernáculo sea construido en estricto apego al patrón celestial, entonces la adoración no puede ofrecerse según nuestros patrones, ideas o preferencias. El tabernáculo de Dios tenía 3 secciones: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Todo el pueblo de Israel podía entrar al atrio para cumplir con varios rituales ordenados por Dios, pero solo los sacerdotes podían entrar al lugar santo, y únicamente el sumo sacerdote podría entrar al lugar santísimo. Y esto solo una vez en el año. Había un velo entre el lugar santo y el lugar santísimo, y el sumo sacerdote entraba detrás de ese velo solo una vez cada año en el día de expiación. Moisés fue instruido para que pusiera dentro del lugar santísimo una caja de madera que estaba cubierta de oro por dentro y por fuera. También fue instruido para colocar dentro de la caja las 2 tablas de piedra que Dios le había dado cuando estuvo en su presencia en el monte Sinaí. Los 10 mandamientos fueron escritos sobre esas tablas. La cubierta de la caja era de oro puro y en sus 2 extremos fueron labrados 2 querubines, de la misma pieza de oro puro de la cubierta. A esta cubierta se la llama el propiciatorio, y la presencia literal de Dios Todopoderoso moraba entre los querubines, como leemos en Salmos capítulo 80 verso 1. Oh, pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. A esta urna o caja y al propiciatorio, también llamado asiento de misericordia, se le conoce como Arca del Pacto a través de la Biblia. Consideremos lo asombroso del Arca del Pacto.
Ni a los sacerdotes ni a nadie más en Israel les sería permitido ver el arca del pacto jamás. Después de que ésta fue colocada en el lugar santísimo y la presencia de Dios descendió sobre ella, solo había una excepción. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo una vez cada año en el día de expiación. Sin embargo, él sabía que su vida peligraba si no cumplía las instrucciones de Dios para entrar a su presencia. Refiriéndose al sumo sacerdote, el Señor le dijo a Moisés: «Y tomará un incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante del Señor, y 2 puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor, para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, no sea que Aarón muera». Levítico 16, versos 12 al 13. Ya que esa nube cubría el propiciatorio, tal vez ni aún el sumo sacerdote haya podido ver con claridad el arca. Durante el viaje de Israel de Egipto a Canaán, ocasionalmente Dios retiraba su presencia visible del lugar santísimo, y todo el pueblo podía observar cuando esto sucedía, porque la columna de fuego o la nube que permanecía sobre el tabernáculo se levantaban y guiaban a Israel en la siguiente etapa de su viaje. Desde que salieron de Egipto, una columna de fuego había permanecido sobre el tabernáculo durante la noche y una nube durante el día, y había guiado a Israel. Cuando el fuego o la nube se movía, Israel lo seguía en su viaje a la tierra prometida. Éxodo capítulo 40, verso 34 al 38. Incluso cuando los sacerdotes desarmaban el tabernáculo, es muy dudoso que vieran el arca del pacto. Dios dio instrucciones claras acerca de cómo armar y desarmar su tabernáculo. El primer paso de preparación para la siguiente jornada era cubrir el arca del pacto. Aarón y sus 4 hijos fueron instruidos para que cubrieran el arca con el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Números 4, versículo 5 dice: «Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio». Por reverencia, es muy probable que ellos cubrieran el arca de una forma similar a como los hijos de Noé cubrieron la desnudez de su padre. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Génesis capítulo 9, versículo 23. Por supuesto, los sacerdotes no necesitaban caminar hacia atrás para evitar ver el arca. Solo necesitaban descolgar el velo de sus ganchos y luego moverse hacia adelante para cubrirla. Luego que el arca y demás mobiliario en el tabernáculo estaban cubiertos, los levitas eran los encargados de transportarlos, pero bajo pena de muerte. Ni aún a ellos se les permitía ver el arca o los demás enseres. En Números capítulo 4, verso 20 dice: «No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán». De hecho, en el curso de la historia del arca muchos murieron, ya sea por mirar dentro de ella, por tocarla o por apoderarse de ella. Es importante comprender que Dios no estaba siendo vengativo, cruel o caprichoso en esas muertes. Todo lo contrario, el problema estaba en el hombre carnal. El hecho es simplemente que la carne del hombre no podía soportar la presencia residual de Dios que el mobiliario de su morada contenía. El hombre pecador tampoco puede tocar lo que es santo sin que haya consecuencias.
En su bondad, Dios estableció un camino para que su presencia morara entre su pueblo sin traerles muerte. Pero cuando sus caminos son violados, un Dios santo tiene que tomar medidas severas. Moisés estaba muy acostumbrado a la presencia de Dios, pero ni aun él podía ver ciertos aspectos de Dios y seguir viviendo. Éxodo 33, verso 20. Él tenía que manejar el mobiliario de la morada de Dios precisamente a la manera de Dios. Éxodo 40. En un caso, Dios mismo peleó por el arca, su lugar de habitación. Esto ocurrió cuando los filisteos se apoderaron de ella. Este relato se encuentra en 1 de Samuel capítulo 4 al 6. A petición de los líderes de Israel, los dos impíos hijos de Elí, el sumo sacerdote, sacaron el arca del tabernáculo y la llevaron al campamento del ejército de Israel, que estaba peleando contra los filisteos. Estos estaban ganando la batalla, y los líderes de Israel pensaron que la presencia del arca los salvaría. Ellos no estaban confiando en Dios del arca, su confianza estaba en la urna o caja. Los filisteos ganaron la batalla al final, capturaron el arca y la llevaron a casa de ellos. Los filisteos aprendieron rápidamente que el Dios del arca era más poderoso que ellos, pues él hirió una ciudad tras otra con plagas y muchos de ellos murieron. Muy pronto se dieron cuenta de su error y sabiamente decidieron enviar el arca de Dios vuelta a Israel. Ellos habían aprendido la lección con respecto a lo asombroso del arca y a su santidad. Esto era así, porque el Dios del cielo y de la tierra moraba entre los querubines que estaba sobre el arca. Dios les dio, tanto a Israel como a los filisteos, una lección. El Dios del arca era en quien Israel debía confiar, no en la caja. Y el Dios del arca era más poderoso que todos los ejércitos de los enemigos de Israel, lo que Israel no pudo hacer en contra de los filisteos. El Dios del arca lo hizo. Él los derribó y los derrotó. Cuando el arca llegó de vuelta a Israel, fue recibida por la gente de la ciudad de Bet-Semes. Ellos consideraron que esa era una oportunidad única para ver el arca, y por haberlo hecho, 50,060 de ellos murieron. 1 de Samuel capítulo 6, verso 19. Así, tanto los filisteos como Israel aprendieron que el mal manejo del arca traía muerte a la carne. 20 años más tarde, incluso el rey David aprendió que el manejo inadecuado del arca traía muerte. Él la estaba transportando en una carreta tal como los filisteos lo habían hecho, y esa no era la manera de Dios. Usa, un sacerdote, sostuvo el arca cuando los bueyes que jalaban la carreta hicieron que ésta se sacudiera. En el momento en que tocó el arca, Usa murió. 2 de Samuel capítulo 6, verso 3 al 7. Más tarde, David comprendió que no había manejado el arca a la manera de Dios, al trasladarla en una carreta como los filisteos lo habían hecho. Dios había ordenado que los levitas la llevaran sobre sus hombros. De nuevo, la asombrosa santidad del arca fue revelada. El arca permaneció en 3 distintos lugares. Transcurrieron aproximadamente 840 años desde los días de Moisés hasta la cautividad babilonia de los judíos, cuando Jerusalén y el templo fueron destruidos. Durante esos años, Dios escogió morar entre los querubines en 3 diferentes lugares. Primero, habitó en el tabernáculo de Moisés por más de 400 años, desde los días de Moisés hasta el reinado del rey David. Segundo, durante su reinado David
preparó una tienda común para el arca en el lugar donde residía. La Biblia la llama el tabernáculo de David. El arca estuvo en esa tienda más o menos durante 30 años. Posteriormente el rey Salomón construyó el templo de Salomón, donde el arca permaneció por otro periodo de más de 400 años. Cada uno de esos lugares fue ordenado por Dios para revelar hermosas verdades acerca de su habitación celestial. Nosotros somos llamados a ser su morada eterna y celestial. 2 de Corintios capítulo 6, verso 16. Apocalipsis 21:3, hablando de un cielo nuevo y una tierra nueva, declara: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ese ha sido el deseo de Dios desde el principio, y su deseo será cumplido eternamente. El tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés, con todos sus intricados detalles, revela verdades acerca del patrón al cual Dios nos está conformando. El tabernáculo de Moisés revela las características espirituales requeridas para ser la morada de Dios, características que Él quiere formar en nuestras vidas. Un ejemplo de eso se ve en el altar. Como lo explicamos en el capítulo 1, el Nuevo Testamento nos muestra que hay un altar en la vida del cristiano y cuáles son los sacrificios que ofrecemos en el altar. Tenemos un altar el cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Hebreos capítulo 13, versos 10-15. El templo de Salomón. El templo de Salomón fue, con creces, el edificio más costoso jamás construido en la historia de la humanidad. Las dos torres gemelas en la ciudad de Nueva York costaron $900 millones. En 1975, o sea, cerca de 1.000 millones. Esto no es nada comparado con los más de 300.000 millones en oro y plata que se usaron en el templo de Salomón. Esto no toma en cuenta las muy costosas piedras preciosas que se usaron, ni el costo de la mano de obra, ni de las maderas finas, ni del bronce y las enormes piedras. A través del templo de Salomón, Dios le ha dado a la humanidad algunos mensajes maravillosos. Primero, nuestro Dios es digno de un glorioso templo, pero nosotros somos su templo. En 2 de Corintios capítulo 6, verso 16. ¿Valemos nosotros lo que la enorme inversión de Salomón reveló, que el templo de Dios es de extremo valor? Jesús nos enseñó que el alma de un hombre vale más que todo el mundo, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo capítulo 16, verso 26. Hemos sido comprados por un precio, la sangre de Cristo. Un precio infinito, pagado por un Dios infinito. Ahora, a través del nuevo nacimiento, Él coloca su vida misma en nosotros. Tenemos ese tesoro infinito en nuestros vasos de barro. 2 de Corintios capítulo 4, verso 7. Debido a eso, en el corazón de nuestro Padre Celestial, nuestro templo vale más que toda la tierra, porque su Hijo, que vive en nosotros, vale más para Él que toda la plata y el oro del templo de Salomón, y más que el universo entero. El tabernáculo de David. Entre la complejidad del tabernáculo de Moisés y el enorme costo del templo de Salomón, el arca del pacto habitó por 30 años en una simple tienda llamada el tabernáculo de David. El rey David levantó la tienda en su residencia en el monte de Sión,
y colocó el arca en ella. Más de 200 años después de la muerte de David, Dios reveló a través del profeta Amós un increíble deseo divino y también la gloriosa belleza de su propia naturaleza. En los días de Amós, la extraordinaria magnificencia del templo de Salomón, con todas sus riquezas, todavía funcionaba directamente, y con sus hermosas vestiduras los sacerdotes realizaban los rituales del sacerdocio que habían sido divinamente ordenados. Como hemos visto, el costo del templo de Salomón era muchas veces mayor que el costo de cualquier otro edificio que el hombre haya construido. A pesar de eso, Dios reveló en la Biblia el deseo de su corazón acerca del lugar donde quiere habitar para siempre. Y esa elección revela su infinita humildad. En el contexto de los últimos días, Dios habló a través del profeta Amós. En aquel día, yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones. Dice Jehová que hace esto, y traerá del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de Elias, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Amós capítulo 9 versos 11, 12 y 14. Este es el pasaje que el apóstol Jacobo citó en Hechos capítulo 15 verso 15 al 17, relacionado con lo que el Señor estaba haciendo en y a través de su iglesia. Esto confirma que cuando el tabernáculo de David sea reedificado, todos los gentiles sobre los cuales es invocado su nombre buscarán al Señor. Es importante notar que los apóstoles se refirieron al periodo de la historia en el que ellos vivieron, como los últimos días. Hechos 2 del 15 al 17. También Hebreos capítulo 1 del 1 al 2. Ellos no estaban equivocados, pues eran los últimos días del Antiguo Testamento y el principio de un nuevo día. Ahora estamos en los últimos días del periodo del Nuevo Testamento y a punto de entrar a otro nuevo día, el reino de Dios. Indudablemente, el cumplimiento más completo de la profecía de Amós es para nuestros últimos días, porque Dios ha comenzado ahora a cumplir su promesa de reunir a Israel, rescatándolo de su cautiverio, e Israel está edificando nuevamente las ciudades asoladas. El hecho de que Dios ha escogido el tabernáculo de David como su morada eterna es confirmado también en Isaías capítulo 16 verso 5. Y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. El Señor también confirma esto en Salmos 132, versos del 11 al 14. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré, porque la he querido. Al final de la Biblia vemos que el Señor está morando en el monte de Sión, como Apocalipsis 14:1 nos lo muestra. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. ¿Qué es tan especial acerca de Sión para que el Dios Altísimo quiera morar allí para siempre? En la Biblia, Sión también es llamada la ciudad de David, Primera de Reyes 8:1. Por mucho, lo que hizo a Sión
extremadamente importante en los días de David fue que allí él levantó un tabernáculo y colocó adentro el arca del pacto. Segunda de Samuel capítulo 6 verso 17. Como hemos visto, el Dios del universo, el creador del cielo y de la tierra, todavía está habitando sobre el arca. ¿Podemos imaginarnos esa esencia? El Dios de toda la creación estaba contento de habitar en el tabernáculo o tienda que David le había levantado en su misma propiedad. Pero aún más sorprendente es que Dios todavía desea habitar en el tabernáculo de David. Él quiere habitar en nosotros. ¡Qué humildad! Veremos que David había descubierto en dónde deseaba Dios habitar y proveyó esa habitación. Era y aún es mucho más que una tienda física. La habitación eterna de Dios definitivamente no será una tienda física. Es una habitación espiritual que nosotros también podemos preparar y en la cual podemos llegar a ser una habitación para el Señor. Imaginémoslo, el Creador infinito no solamente revela infinita humildad al estar interesado en lo que nosotros pensamos acerca de Él, sino que también desea vivir dentro de nosotros. Esto no solo revela su infinita humildad, sino también su infinito amor. Es más que asombroso, más que glorioso, más que increíble e impresionante, sorprendente o impactante. Es más lo que las palabras terrenales podrían alcanzar a expresar. La Biblia declara que Dios se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Salmos 113, verso 6. Sin embargo, Él se humilla a sí mismo aún más allá de las palabras del salmista y lo hace de una manera tan profunda que no solamente toma nota de nosotros, que somos menos que una mota en su universo, sino que elige vivir en y a través de nosotros. Consideremos la humildad y sencillez de nuestro Dios al pasar por alto el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón, y escoger morar en algo tan simple y económicamente tan accesible como lo que David le proveyó. Imaginémoslo, un Dios tan grandioso quiere vivir en nosotros. Él quiere que seamos bendecidos, no solo ahora, sino para siempre. Él quiere compartirse a sí mismo con nosotros. Nosotros somos su morada, somos su templo, pero todo debe hacerse de acuerdo a sus caminos y no a los nuestros. En el resto de este libro queremos ver la increíble importancia del tabernáculo de David y la manera en que éste debe ser edificado en nuestras propias vidas. Debemos adherirnos al diseño divino, pues si rechazamos o ignoramos el diseño de Dios, como lo están haciendo muchos hoy en día, terminaremos parados en medio de una triste pobreza espiritual.